Ahora veremos el proceso inverso, suponiendo que ya tenemos conformadas eh, el código binario de las muestras que se han tomado, han sido transmitidas por algún medio de enlace eléctrico, radioeléctrico, óptico, y han entrado ahora o están entrando al receptor. El receptor, después de la adecuación de niveles de la etapa de entrada, terminará llegando en algún momento del circuito al deconvertidor o decodificador MIC o decodificador PCM, que debe producir el proceso inverso al que ya estudiamos. A partir de un código enteramente binario, debe convertir, recuperar las muestras y devolvernos algo que se parezca lo más posible a la tensión analógica que fue convertida en el extremo opuesto. Por lo tanto, efectivamente, vemos que aquí tenemos un código de la forma P, polaridad, número de segmento y número de nivel dentro del segmento, que ha venido a través del medio de enlace. Después del proceso de demodulación y demás, ha sido entregado al convertidor. El primer paso, recordemos que esto se viene transmitiendo en formato de serie, hay que acumular estos 8 dígitos de manera que sean entregados al mismo tiempo como una palabra digital al convertidor. Por lo tanto, simplemente aquí tenemos un chip que es un convertidor de serie a paralelo, es decir, ingresan 8 dígitos binarios de 1 y son presentados y cargados en paralelo, entregados luego al convertidor. El convertidor es un convertidor digital analógico, que a diferencia del proceso de codificación que vimos antes, no necesita tener un servo sistema, es decir, un sistema de realimentación, porque ya no hay que comparar. Ahora solo se trata de interpretar el número y representar la tensión que corresponde al mismo. El conversor digital analógico va a tomar estos dígitos binarios, va a interpretar cuál es la polaridad, si positivo o negativo, y luego los niveles correspondientes de la muestra. Recordemos que estos dígitos binarios solo representan una de las miles de muestras o millones de muestras por segundo que podemos estar tomando de la señal de entrada analógica. Esa muestra, que es tomada y convertida desde el código binario por el conversor en analógico, primeramente es retenida en un capacitor. Queda esa retención almacenada en el capacitor. Luego, esa tensión que puede tener esos pequeños flancos de los escalones que van conformándose por las tensiones que sabemos que van subiendo y bajando por cada bit que sube o baja de 1 a 0, eso es filtrado por este filtro pasabanda. Si el filtro, por supuesto, este filtro tiene la misma banda que el que había del lado convertidor, es decir que, para seguir con el ejemplo de la señal telefónica, si teníamos de 300 a 3400 Hz, este filtro será igual. Luego queda una adaptación de nivel. Lo que se hace con este amplificador o atenuador variable y así se ajusta, se pone una señal del lado transmisor de, por ejemplo, un voltio pico a pico, y se ajusta para que aparezca aquí también de un voltio pico a pico o en la salida. Y finalmente tenemos otra vez un transformador, es bastante usual que así esté, para convertir, cumple tres funciones, ¿no? Por un lado, adaptar los niveles de tensiones correspondientes, desacoplar los niveles de polarización continua que puede tener este circuito que trata hacia allá con este del convertidor, y además también producir una adaptación de impedancias que está en relación también a las relaciones de tensión de un lado y del otro, o sea, la ganancia de tensión. De esta manera, el convertidor que usemos puede ser simple como un convertidor de tipo de escalera resistiva binaria R2R o un convertidor más complejo, pero no interesa, siempre que sea
razonablemente rápido, es decir, suficientemente rápido. ¿Para qué? Para que una vez que entró la muestra y se convirtió luego de 8 pulsos de reloj en un número paralelo, sea ingresada al convertidor con una demora aceptable, la muestra sea presentada aquí y luego aparezca inmediatamente, porque esto es un circuito ya analógico, aparezca el nivel de esa muestra correctamente representado, con suficiente velocidad para que luego que estén ingresando los siguientes dígitos binarios se presenten después de 8 tiempos más de reloj los otros siguientes 8 dígitos y vuelva a salir la muestra. Es importante tener en cuenta que si hablamos de un canal telefónico, se toman 8000 muestras por segundo. Es decir, que el periodo de cada muestra, o el periodo entre una muestra y la siguiente, es de 1 sobre 8000 igual a 125 microsegundos. Quiere decir que cada 125 microsegundos será convertido y entregado un grupo de 8 dígitos binarios. Y en el caso del receptor, estamos viendo aquí, decodificador, tiene que ser también dentro de ese tiempo decodificado esos dígitos binarios. No dejan de llegar dígitos binarios, van llegando todo el tiempo. Lo que hace el convertidor es tomarlos de a 8 y representar la muestra correspondiente. Si multiplicamos, que son 8000 muestras por cada segundo que estamos tomando de la señal telefónica, y cada muestra es presentada con 8 y convertida obviamente con 8 dígitos binarios, eso nos da un total de 8000 por 8, 64000 bits por cada segundo, que se establecen de transmisión entre la salida del convertidor MIC a la entrada del deconvertidor o demodulador o decodificador MIC. Y ese es un valor bastante estándar de la industria, el de 64 kilobits por segundo, que se considera como primera velocidad base de digitalización de señales. De ahí para arriba son las siguientes velocidades para cantidades mayores de canales telefónicos o señales de video o señales de otro tipo de alta o de mayor velocidad. Aprovechemos este final de esta parte para hablar un poco de las ventajas y desventajas principales de las señales digitales o de convertir las señales analógicas en digitales. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, facilidad de multiplexado. Esto recién decíamos, por ejemplo, para un canal telefónico entre muestra y la siguiente hay 125 microsegundos de tiempo, que si los procesamientos digitales los hacemos rápido, podríamos reunir muchos canales entre esas muestras y transmitir por un mismo medio de enlace muestras de diferentes canales, es decir, reunir en un canal más de una comunicación simultáneamente. Operabilidad a bajas relaciones señal-ruido o interferencia en el canal. Bueno, esto se refiere a que es más fácil para el receptor determinar si lo que entró es un 1 o un 0 que tratar de interpretar los diferentes, casi infinitos valores de nivel que podría estar teniendo una señal analógica si fuera la que ingresa a su entrada. Posibilidad de regeneración de la señal. Si en la mitad de camino tenemos deteriorada la señal digital binaria, podemos poner lo que se llama un regenerador. Es un simple elemento que, reinterpretando que lo que está llegando es un 1 o un 0, vuelve a darle el formato prolijo adecuado y así llega hasta el receptor, que lo recibe sin error. El uso de circuitos integrados hace los sistemas digitales económicos, cierto, es una de las más fáciles formas de integrar en alta escala los formatos de señales digitales que los analógicos. Es de fácil mantenimiento debido a que la falta de alineación que tienen los sistemas digitales. Esto se refiere a que los sistemas analógicos necesitan muchos controles de niveles, en cambio los digitales, siempre que se pueda reconocer adecuadamente el 1 de 0, van a funcionar correctamente con mucho menos necesidad de ajuste. Controles de errores, por ejemplo, con agregado de bits de paridad. En esa etapa de la transmisión binaria, que decíamos desde el transmisor codificador MIC al receptor, dentro de lo que sería la etapa de enlace,
pueden agregarse bits para el control de errores. Generalmente el control de bits de paridad que hace, digamos, detección posible de que ha sido alterado un bit en el medio durante el viaje. Posibilidad de encriptado. Las señales digitales pueden aplicarse con operaciones de XOR, algoritmos para poder hacer una privacidad, es decir, una encriptación que necesito conocer en el lado receptor qué procesos y qué códigos han sido utilizados para poder desencriptarlo, cosa que es muy difícil de lograr con la señal analógica. A la señal analógica se le puede sumar un ruido, pero ese ruido ofrece un patrón que en el lado receptor necesitamos conocer y es más vulnerable que el digital. Posibilidad de procesamiento adicional, compresión digital, corrección de error que decíamos recién y otros, ya que cualquier mensaje codificado digitalmente puede ser transformado independientemente de su naturaleza, si era video, audio, algo de un proceso industrial, etc. Facilidad de señalización. La información de control del canal de voz, esto en telefonía, es típicamente digital. Esto se refiere, por ejemplo, a indicar si el tubo de teléfono está colgado o descolgado, si la llamada está activa o apagada, si hay que hacer sonar la campanilla del teléfono o no. Esos son elementos de señal discreta y son directamente representables dentro del formato de la señal digital. En la señal analógica había que mandar un tono adicional indicando la presencia o no de campanilla, la presencia o no de tono, etc. En la utilización de la banda de radiofrecuencia por encima de los 10 GHz, que no son aprovechables por los sistemas analógicos debido a la baja relación ruido causada por atenuación por lluvia, niebla, etc., bueno, hace que la señal digital tenga una chance para utilizarse dentro de estas frecuencias tan altas, y de hecho se hace hoy frecuencias hasta cerca de los 100 GHz, que para las señales analógicas sería muy improbable. Ahora bien, las comunicaciones digitales tienen también algunas desventajas, por ejemplo, las que tenemos mencionadas aquí. Aumento del ancho de banda. Es cierto, la señal digital necesita, más que la analógica, un ancho de banda. Esto depende también de la forma de la modulación, la modulación multisímbolo de transmisión, y símbolos M-arios que puedan albergar mucha información de muchos dígitos binarios en cada modulación y codificación utilizada. Pero ese mayor gasto de ancho de banda se compensa con la mayor tolerancia a niveles de ruido. Y luego también algo muy importante es la necesidad de sincronización de tiempo. Se necesita un reloj o referencia de tiempo para controlar la transferencia de información. El reloj determina cuándo muestrear la señal entrante, es decir, cuándo leer el dígito binario para que, si llegaron 3 dígitos binarios, los 3 sean leídos correctamente y no alguno sea leído 2 veces o alguno no sea leído y se pierda su información. Esto ya ha sido visto en el tema anterior, la manera de mandar con la corriente de dígitos binarios la señal de sincronismo, es decir, el tiempo de reloj impreso en la propia señal de datos.